comunidad es la figura más reducida desde donde empieza a producirse ya una relación social. Y lo interesante aquí es que una comunidad, por ejemplo, en el interior de un país, para quienes han tenido oportunidad de hacer algún tipo de práctica social, política, sabemos que hay comunidades que empiezan a defender intereses bastante particulares, intereses que le afectan solo a esa porción de la población. Por ejemplo, bueno, hay una comunidad allá en San Sebastián, Huehuetenango, que su preocupación es entubar un río o abrir un pozo para que tengan acceso a agua potable, porque definitivamente, pues sin el agua, de hecho ya es un derecho humano y no pueden subsistir sin ella. Así que de alguna forma esta comunidad o esta figura comparte ese interés en común y van a ir tras la búsqueda de la satisfacción de ese aspecto. Disculpe, licenciado. ¿Sí? Perdone que lo interrumpa. Solamente quería saber si usted está presentando la pantalla porque no la podemos ver. ¿Nadie la puede ver? No, de hecho yo pregunté Lo en que el grupo pasa porque que creí dejó que de era de compartir, internet. Lick. Dejó de compartir cuando nos envió el link de la asistencia. Ok, denme un segundo. Exactamente en ese momento. Sí, disculpe, licenciado. Ok, gracias por avisarme. Ahora voy a chequear. ¿Ahora sí? Hoy sí, Lick, gracias. Perfecto, Sí, licenciado, sí. perfecto. Bueno, ahora hay elementos importantes de la figura de la comunidad. Primero, la pertenencia al grupo, y eso se refiere a historia que tengan en común, la identidad de esa porción particular de la sociedad, los símbolos y los derechos que comparten entre sí. Por otro lado, encontramos la influencia, es la que se tiene para inducir o influenciar a otros individuos para realizar una determinada acción que puede ser de beneficio para la colectividad. Encontramos también la integración, esto se refiere a buscar el respeto, la popularidad, el estatus, la satisfacción de todas las necesidades de ese grupo. Luego, el compromiso, que se refiere al deseo por llegar a las metas y el conocimiento de los miembros de ese grupo. La identidad, que es un aspecto bastante importante, porque eso es precisamente lo que une a estas agrupaciones y que los hace sentirse orgullosos de sus orígenes y de ese grupo determinado. La solidaridad, que es el grado que tiene cada miembro de esa sociedad de poderse reunir para ir tras la búsqueda de los fines que puedan ser satisfactorios a sus intereses. Luego están los tipos de comunidad. Está la comunidad Licenciado, existencial. perdone. Perdón. ¿Sí? Disculpe, licenciado, yo no sé si solo a mí me pasa, pero dice que la presentación se ve distorsionada por completo, no la logro distinguir. No sé si solo a mí o a todos. Y los demás Así compañeros. se ve, compañero. Y es que Quizá- se ve distorsionado. ¿Todos ven distorsionado? Sí, Sí, licenciado. se ve Sí, distorsionado. Quería revisar si estaba en Padlet, pero todavía no aparece, por eso no dije nada. Si gustan, voy a ver. Se las voy a compartir de una vez y me dan un segundo. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Deme chance, ya se las envío.
Esta es la sesión 5, ¿correcto? Sí, correcto, licenciado. Ok. Listo, me dicen si logran ver en el Padlet, por favor. Sí, ya, muchas gracias. Muy Ok. amable. Gracias, licenciado. A la orden. Vamos a ver. Déjenme retomar acá. Ok, nos quedamos aquí en la comunidad, tipos de comunidad. Ok, les estaba hablando sobre la comunidad existencial o espontánea. Esto se refiere a la experiencia personal y transitoria de unidad o una comunidad pasajera. Esto se produce cuando hay un interés que surge del momento y que la gente se ve obligada, o un grupo determinado de personas se ve obligado a poder unir esfuerzos para buscar una solución que sea de beneficio común entre esa agrupación. Luego está la comunidad normativa, que se refiere a una comunidad organizada en un sistema social de forma permanente, pero también hay comunidades ideológicas. Esta se aplica a algunos modelos sociales utópicos. Hay comunidades, como él lo decía, que van tras la búsqueda de una división común, que todos sabemos que, por ejemplo, el tema del comunismo es un escenario utópico que nunca se va a dar de manera plena, es decir, sí, va a haber una división de los recursos de forma general, pero nunca va a darse en partes iguales. Esto es un escenario que es indiscutible en ningún país del mundo. No obstante, hay modelos comunistas que pretenden llegar a un fin en el cual todos tengan iguales oportunidades, bueno, buenas oportunidades sí podemos tener, pero igual acceso a recursos. Siempre hay un determinado grupo que concentra el poder, concentra recursos, concentra medios de producción y se benefician de estos más que la población en general. Por otro lado, hay comunidades ideológicas de derecha, capitalistas, que también defienden la idea de pues, trabajar cada quien por su lado a través de explotar medios de producción y que su principal fin es la búsqueda de un capital. Luego encontramos el pueblo, que este es un elemento, una definición que encontramos, o más bien un concepto, perdón, que encontramos bastante de forma frecuente en algunos textos, principiando por la Constitución Política de la República de Guatemala, y este se refiere al conjunto de personas de un lugar, región o país desde un punto de vista político. El pueblo son las personas que forman parte del Estado. Como saben todos, el pueblo es un elemento sine qua non para que pueda existir un Estado. Si no hay pueblo, si no se encuentra este elemento, de ninguna forma pudiera darse esa forma o esa creación de ese elemento del Estado. Y eso se refiere a que esta va a estar integrado sin ningún tipo de distinción de raza, principalmente en países como el nuestro, que hay una diversidad bastante amplia de razas. Luego de géneros, no puede haber una distinción de religión a nivel económico o social. Y como elemento curioso, la palabra pueblo proviene del latín
populus. Un pueblo también puede ser una población o poblado de menor rango que una ciudad cuyas actividades económicas están fundamentalmente ligadas al sector primario, de ahí que a los pueblos se les considere localidades rurales. Es decir, cuando uno dice, bueno, voy a ir a mi pueblo, por ejemplo, todos saben que es al interior del país, una comunidad bastante pequeña, que regularmente se dedica a la agricultura, que no tiene medios de producción tan sofisticados, y sabemos que son las formas más primarias de una sociedad. Luego está otro elemento bastante importante que todos lo conocemos, que es el elemento territorial. Esto se refiere al lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona o un grupo o una organización o una institución. Son espacios que están demarcados y que pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo, que pertenecen a un grupo social o país. Por eso es que cuando vemos la mayoría de leyes especiales, establece un artículo que dice ámbito territorial. Esta ley será aplicable en todo el territorio nacional. Por supuesto que no podemos ir a aplicar nuestro Código Civil a Belice, por ejemplo. Sabemos que esta va a ser aplicable de frontera a frontera dentro del territorio nacional y va a ser aplicable a todas aquellas personas, a todo aquel espacio físico que se encuentre dentro de esta demarcación. Hay varios tipos de territorio. Territorio en política se refiere a la superficie que ocupa un estado, ya sea soberano o no, también al espacio físico sobre el cual el estado ejerce su poder soberano. Algo bastante interesante también que decía la lámina anterior, que en territorio pues no solo se refiere al aspecto de la tierra, sino también hay cierta cantidad de kilómetros adentro del mar que pertenecen al estado de Guatemala y que toda aquella embarcación o vehículo que se encuentre dentro de esa área pues también va a ser parte o sujeto de la aplicación del Estado de Derecho. Luego está el territorio nacional, se refiere a la porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce su soberanía y administración política y que cumple la función de marcar sus límites territoriales con los estados a su alrededor. Hay algo bastante importante y es la autodeterminación de los pueblos. Esta también es conocida como derecho libre de determinación de los pueblos, es la potestad que cada uno tiene de decidir, elegir y determinar la ordenación jurídica, la organización política y la forma de gobierno, así como de perseguir su desarrollo tanto a nivel económico como tecnológico y social. La autodeterminación de los pueblos es un concepto bastante respetado a nivel internacional. Y no obstante, hay algunas oportunidades en las que varias naciones unen esfuerzos para determinado fin, pero da la libertad y la oportunidad de que cada uno de los países que integran, por ejemplo, esos acuerdos o esos tratados internacionales, puedan configurar las instituciones a la forma en que mejor se adecúa a sus principios, tradiciones, cultura y demás. Sabemos que hay otros países, otros estados que se configuran con estados federales, en el caso de nuestro, como departamentos. También hay otros, recuerdo como una clase anterior les comentaba en el caso de instituciones que son adoptadas a través de compromisos internacionales, pero hay unos países que crean una institución de una forma, es decir, que la hacen de forma centralizada, otros que lo subordinan a algunas dependencias estatales que ya se encuentran previamente establecidas. Hay otros que no crean solo uno, sino crean una diversidad a manera de descentralizar y tener presencia en cada uno de los rincones de su país. Hay otros que no pueden oficializar un solo idioma y tienen la oportunidad de que varios idiomas puedan ser utilizados de manera oficial.
Y así, es decir, cada país va a tener la oportunidad de configurarse como mejor le convenga de acuerdo a su historia y a su costumbre. Luego está el elemento primordial de la libertad, que es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el derecho a la libertad y el derecho de los demás. Las personas pueden hacer lo que no les es prohibido contra la autoridad, que solo puede hacer lo que la ley le permite. Es decir, el artículo 5 es aplicable a toda la población civil. Bueno, todos somos civiles, pero a la población común, salvo a quienes se encuentren ejerciendo una autoridad a través de un servicio público que se tienen que limitar a ejercer o realizar cualquier acción que la ley le permita. Características de la libertad. Primero, que se opone a la opresión. Implica autodeterminación, como lo comentamos. Hay una total libertad a que cada comunidad se organice, se configure como mejor lo estime conveniente. La libertad además es un derecho humano porque todos tenemos acceso a la libertad. Ahí pues se puede abrir una discusión en torno a esto, pero el ideario nos establece que pues todos tenemos derecho a la libertad desde el momento que nacemos por el simple hecho de que se respete nuestra dignidad humana. Es un acto de responsabilidad porque, si bien es cierto que gozamos de un derecho a libertad, tiene de alguna forma una limitante, y es que pues yo puedo tener libertad, pero no puedo ejercer acciones que puedan perjudicar a mi vecino, a mi compañero, a mi conciudadano, a mi compañero de trabajo, de estudio. Es decir que tengo libertad toda vez sea responsable de no perjudicar a los demás. Es un valor, tiene límites, como lo comentaba, y requiere disponer de buena información, precisamente porque pues se puede tergiversar el concepto que tengamos de este principio. Tipos de libertad, establecido en el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es la libertad de religión. Esta libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlo sin restricción alguna y sin castigo, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo si es que alguien así lo estima conveniente. Así que en Guatemala se respeta este tipo de libertad. Luego está la libertad de expresión, que consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas del respeto y la sana convivencia. Se encuentra regulada además en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un principio, es un derecho humano que pues no todos los países tienen derecho a ella, en su mayoría los países democráticos pues a nivel mundial hemos evolucionado y tenemos libertad de expresión, principalmente ahora con el tema de las redes sociales. Es muy fácil pues publicar un tweet, publicar a través de Facebook, a través de Instagram, bueno, lo que mejor nos convenga, y pues no solo debiera existir el hecho de tener la libertad de poder publicar algo porque pues es lo que yo opino, sino de no ser perseguido por esas ideas que estoy expresando y emitiendo. Que pues de alguna forma esto aún sufrimos de ella, porque hemos visto periodistas que han criticado, por ejemplo, los gobiernos de turno y que luego son víctimas de algún tipo de coacción, de represalia y demás. Pero lo cierto es que pues nuestros ancestros, nuestros antepasados han luchado para que este principio de libertad sea respetado y debe continuar de la misma forma, precisamente porque además es parte de los avances democráticos. Luego está la libertad política. Toda persona tiene derecho a participar en la actividad política de su país, es decir que todos podemos ser
Podemos ser electos, elegir y ser electos. Este derecho puede ser ejercido de manera directa como agente público, de manera indirecta a través del voto universal, libre y secreto. Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad política no existe en los países que sostienen regímenes autoritarios y antidemocráticos de diferentes tipos. Hay países, por ejemplo, Nicaragua, donde siempre sale nada más un partido a participar. En Venezuela hemos visto noticias de carácter internacional en donde se persiguen a opositores políticos, los mandan al exilio, finalmente se queda un único participante, y pues no hay otra y gana. Esa libertad política, pues en esos países, no obstante, se encuentra contemplada en sus constituciones, en sus cartas magnas o en sus documentos de mayor jerarquía de carácter normativo, pero en la vida real no se respeta y no se atiende. Luego está la libertad de asociación. Es el derecho de reunión y asociación entre personas a fin de desarrollar actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales o de otra índole, siempre que sean pacíficas. Pues es la oportunidad que tenemos todos de podernos reunir para buscar algún tipo de fin, ya sea económico, político, ciudadano y cultural, y que este puede ser limitado únicamente por excepciones, estados de excepción, perdón, y debe ser de forma temporal. Es decir, esto va a suceder cuando sea dictado por el organismo ejecutivo, ratificado por el organismo legislativo, pero que además este debiera ser un recurso de última ratio al cual debe acudirse únicamente cuando sea motivada por un aspecto de fuerza mayor y que no exista otra forma para poder retomar el orden público si no sea a través de un estado de excepción. Entonces, hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. Esta presentación ya está publicada en su Padlet. El viernes nos vamos a ver nuevamente a través de esta vía. El examen va a venir de la misma forma. La verdad que nos fue bastante bien en el primer parcial. Estoy seguro que en este segundo parcial les va a ir bastante bien. Ya tenemos una actividad en la cual va a sumarles puntos. Y vamos a utilizar básicamente la misma metodología, una serie de selección múltiple, una serie de desarrollo breve y una serie de correlación o algo así. La verdad que intento que los exámenes sean de bastante lógica y que sean generalidades que ustedes van a controlar. No he sido de ninguna forma severo en la calificación tampoco de la serie de desarrollo, sino por el contrario, lo que busco es que ustedes puedan ampliarse en el desarrollo de esos cuestionamientos y pues quienes han cursado conmigo podrán dar fe que de ninguna forma mi intención es perjudicar a los estudiantes, sino al contrario, mi intención es que aprendan, que se lleven un buen sabor de boca con lo que vemos en clase y que finalmente puedan enriquecer su conocimiento. Así que les agradezco por haber compartido el día de hoy. Los veo el día viernes a las 7 de la noche y pues estemos atentos al Padlet para poder compartir alguna información que pueda surgir, porque sabemos que las clases en estos últimos días van a estar bastante irregulares, pero nos vamos poniendo de acuerdo por esa vía. Que tengan feliz tarde, que descansen.